Vamos a hablar en este vídeo sobre la diferencia entre operar con CFDs y operar con acciones. Bienvenidos, soy Alberto Chan, trader profesional. Desde aquí, desde el canal de Inversor Diario, quiero hablaros hoy de una diferencia fundamental y que muchos de vosotros seguramente hayáis tenido una vez la gran confusión de Alberto, ¿en qué opero? O de trabajo con CFDs a través de contratos por diferencias o trabajo directamente acciones. O mejor, lo ideal sería combinar ambas alternativas. Para ello vamos a resolverlo en este vídeo. Lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta es que los CFDs o Contracts for Difference son contratos que nos van a permitir operar en los mercados, ganar en el mercado tanto a las alzas como a las bajas con apalancamiento. Es decir, vamos a poder disponer de más dinero del que nosotros tenemos. Supongamos un apalancamiento 1 a 10 y disponemos de una cuenta de 1000 euros. Esto quiere decir que nosotros con esos 1000 euros podemos invertir en el mercado a través de los CFDs con un capital de 10.000 euros. Es decir, todo lo que suba el mercado lo ganaremos a 10.000 euros y todo lo que baje el mercado lo perderemos sobre los 10.000 euros que estamos apalancados. Eso sí, tendremos un límite, es nuestra cuenta. Esos 1.000 euros es el margen que tenemos lógicamente para limitar las pérdidas. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando esta misma operación la hacemos con acciones? ¿Vale? Con acciones al contado. Nosotros disponemos con las acciones de 1.000 euros. En ese caso, cada vez que compremos vamos a comprar 1.000 euros. Cuando suben los mercados ganamos sobre 1.000 euros, pero cuando bajan también los mercados perderíamos sobre los 1.000 euros. Tenemos que tener en cuenta, por tanto, que las acciones, por término general, no nos permiten utilizar apalancamiento, es decir, vamos a usar siempre el 100% del dinero que nosotros dispongamos, frente al caso de los CFDs que, debido a que tienen apalancamiento, es una de las características fundamentales de los CFDs, nos van a permitir usar más dinero del que nosotros tenemos. Ahora bien, ¿cuál es la principal ventaja que podemos ver desde el punto de vista de un CFD? Pues bien, los CFDs sí que nos permiten, desde el punto de vista operativo, como decimos, utilizar apalancamiento, es decir, usar más dinero del que nosotros tenemos, y para cuentas pequeñas, para capitales pequeños, como estamos hablando en este caso, por ejemplo, en torno a 1.000 euros, 1.000 dólares, son ideales. Ideales porque nos van a permitir operar tanto al alza como a la baja, y ya no solo por el hecho de tener apalancamiento, es decir, poder usar más dinero del que disponemos, sino que gracias a eso podemos diversificar, a lo mejor abrir 10 operaciones en cada una con distintos capitales, con el fin de esta manera de poder diversificar también los riesgos. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que el hecho de utilizar apalancamiento a través de los CFDs, eso nos va a suponer siempre tener que hilar más fino en el término de las operaciones. Es decir, si estamos apalancados 1 a 10, eso quiere decir una pérdida de un 10% en nuestra cartera va a ser un 10% sobre 10.000 euros que estamos apalancados, y eso va a suponer perder absolutamente nuestra cuenta de 1.000 euros. Frente al caso de las acciones, donde invirtiendo 1.000 euros sin apalancamiento, aunque las acciones bajaran un 10%, estaremos perdiendo un 10% de 1.000 euros, es decir, 100 euros. Por tanto, seguiremos teniendo capital para nuestra operativa. Por esa razón, la diferencia entre operar CFDs o operar acciones, la primera de todas es lógicamente el apalancamiento. Con los CFDs tendremos apalancamiento, con las acciones no. Con los CFDs podremos en ese caso operar con más dinero al que tenemos, con las acciones no. Pero también en sí, esto es una gran, no desventaja, pero sí un problema que hay que tener en cuenta. Porque en caso de equivocarnos en el mercado, y nos vamos a equivocar, ya os lo adelanto, hay que tener muy en cuenta que las pérdidas se van a magnificar en el caso de los CFDs frente a las acciones. Por esa razón, aunque los CFDs nos permitan tener apalancamiento, hay que tener muy en cuenta que debemos limitar las pérdidas en todo momento y usar un apalancamiento relativamente bajo. Una cosa es que el broker nos permita apalancarnos 1 a 10, 1 a 20, 1 a 100, 1 a 200, 1 a 400, y otra cosa es que nosotros seamos aquellos que decidimos cuánto deseo invertir. Siempre pongo el mismo ejemplo aquí en un tema de automovilístico. Aunque compremos un coche de alta potencia, un coche que puede alcanzar 300 km por hora, ¿verdad? Que luego es responsabilidad nuestra cuánto vamos a pisar el acelerador, a qué velocidad disponemos de ir. Y otra cosa más importante también, no solo la velocidad a la que vamos, sino en qué momento vamos a esa velocidad. Porque también, le repito, podemos ir a una autopista a 120 km por hora, parece que vamos cumpliendo los límites
de velocidad. Eso bien. Ahora bien, ¿qué ocurre si vamos a 120 km por hora dentro de una ciudad? Estaremos incumpliendo y asumiendo un gran riesgo. Por ello, ya no solo es depender cuánto es la velocidad que vayamos a usar, sino dónde. Pues exactamente igual en el caso de usar apalancamiento en los derivados financieros. Mi método Chan, yo siempre aconsejo incrementar el apalancamiento solo cuando ya tenemos una operación con protección de beneficios. Cuando hemos asegurado ganancias, ahí es donde podemos de alguna manera empezar a pisar un poquito más el acelerador e incrementar algunas posiciones extras. Por otro lado, en el caso de las acciones, cuando la operativa vaya en nuestra contra y el mercado, supongamos, caiga un 5, un 10%, ese 5 o 10% va a ser realmente un 5 o 10% de nuestros 1.000 euros. Por tanto, prácticamente es imposible el descapitalizarnos siempre que hagamos una buena diversificación, y aún así también debemos de tener un límite de pérdidas. Pero es verdad que en este caso las pérdidas no se van a magnificar, es decir, un 2% de pérdida en acciones es un 2% en nuestra cuenta. Sin embargo, un 2% de pérdida en los CFDs apalancados, supongamos 1 a 10, nos supone un 20% en la cuenta. Por esa razón, mi idea fundamental y consejo que os doy a aquellos que estéis especialmente empezando en los mercados, aquellos que lleven ya muchos años, lógicamente ya sabéis las grandes diferencias, pero aquellos que estéis pues de alguna manera con una experiencia inferior a 3 años, os aconsejo que tanto si usáis acciones como si usáis CFDs, lo primero de todo uséis siempre un stop loss de pérdidas en cada una de las operaciones. Es decir, limitéis previamente antes de entrar al mercado cuál es el riesgo que vais a querer asumir. Otra de las partes fundamentales, y aquí sí que nos dan los CFDs una ventaja extra sobre las acciones, en el caso de las acciones, por ejemplo, sí que nos da una ventaja extra el tema de controlar el riesgo al no tener apalancamiento. Pero en el caso de los CFD debemos de tener en cuenta que los CFD nos permiten, a golpe de clic de nuestro ratón, operar al alza y a la baja de una manera extremadamente sencilla, frente en el caso de las acciones donde solo de forma inicial podemos operar al alza, es decir, solo podemos comprar a 10 para vender a 12 y ganar al alza. Y sí que es verdad que puedes estar pensando, bueno, Alberto, pero si tú mismo has dicho en diferentes vídeos que puedo operar a la baja en acciones, haciendo lo que se conoce como una venta al descubierto, es decir, pedir prestadas acciones en un banco, venderlas, quedarnos con el dinero, las acciones bajar, volver a comprarlas, volver a dárselas al banco y quedarnos la diferencia. Bien, pero ya he hecho en sí de explicar lo que es una venta al descubierto, una venta en corto, veis, parece un poquito más engorroso todo este proceso que el hecho en simple de hacer clic y ponernos bajistas en un CFD o hacer clic y ponernos alcistas. Por tanto, los CFD sí que en este caso ganan por goleada, si me permitís así la expresión de un símil futbolístico, a las acciones. En este caso, el hecho de comprar o vender un CFD, el hecho de poder entrar alcista o bajista en el mercado, sí que es mucho más sencillo, y aquí nos da una gran ventaja sobre las acciones, que prácticamente las acciones es un instrumento para operar al alza en los mercados. Ahora bien, también hay una ventaja que tienen las acciones que normalmente no suelen tener los CFDs, digamos esto, y que se entienda en término general, aunque sí que hay brokers que lo ofrecen, y es el cobro de los dividendos. Es decir, si yo compro un CFD sobre una acción, supongamos una acción de Telefónica, o yo compro unas acciones de Telefónicas, al comprar acciones de Telefónica, cada cierto tiempo Telefónica me va a estar ingresando en mi cuenta dividendos, dinero, ¿vale?, por mantener esas acciones, dinero que viene de los beneficios de la empresa de Telefónica. Por el contrario, cuando yo compro CFDs sobre Telefónica, yo estoy especulando sobre el precio de la acción, pero no tengo en mi poder acciones de Telefónica. Por esa razón no voy a cobrar los dividendos de las acciones. Y digo que esto por término general, porque sí que es verdad que hay brokers que nos permiten a través de los CFDs comprar o especular sobre el precio de la acción de Telefónica, y cuando Telefónica o cualquier otra compañía reparte dividendos, nosotros poder cobrar esos dividendos. Pero ya os digo, estos suelen ser brokers excepcionales. La mayor parte de los brokers que os ofrezcan CFDs sobre acciones, por lo general, no tienden a pagar los dividendos cuando lo reparten las acciones, como sí haríamos en el caso de cobrar directamente el término de las acciones. Y otra de las grandes ventajas y desventajas normalmente que se suele hacer o relacionar es lo siguiente. Si tenéis capitales bajos, sobre todo al inicio, lo más aconsejable, eso sí, es empezar a operar con CFDs, porque el CFD, repito, nos permite
comprar fracciones de acciones o cantidades pequeñas en cualquier tipo de mercado, porque debido al apalancamiento, debido al fraccionamiento del lotaje, ¿vale? Podemos de alguna manera con un capital, supongamos, de 1.000 euros, 1.000 dólares, llegar a tener un portafolio, una cartera diversificada, con unas comisiones extremadamente bajas, debido a que realmente no hay unos trámites de papeleo burocrático, como puede ser el de las acciones. Por el otro lado, en el caso de las acciones, es verdad que si con 1.000 euros o 1.000 dólares vamos a comprar 10 valores en bolsa, el hecho en sí de comprarlos a través de cualquier banco nos van a ir cobrando una comisión, que el hecho de estar cobrando o que nos estén cobrando diferentes comisiones, a esto nos va a suponer pues, un coste relativamente alto para una cantidad de 1.000 euros, especialmente porque la mayor parte de los bancos tiene una comisión fija mínima, supongamos de 10, 15 euros por compra o venta. ¿Eso qué nos supone? Bueno, pues esto nos va a suponer lógicamente un efecto atasco. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a comprar una cantidad pequeña, con 1.000 euros no podemos comprar 100 euros de unas acciones donde nos van a cobrar 10 o 15 euros en comisiones. Estaremos perdiendo ya un 10-15% de una inversión en comisiones. Por esa razón, para cantidades pequeñas, sí que os recomiendo operar en CFDs, pero para cantidades ya grandes, cuando ya estamos de alguna manera con un patrimonio y nos prioriza más el mantener el capital e incrementarlo, pero unos porcentajes, unas tasas de rentabilidad más o menos modestas, ahí sí que es mejor ya operar en acciones y sin apalancamiento. ¿Para qué? Para que priorice la seguridad frente a la rentabilidad. Con esta quiero que entendáis bien las diferencias claras entre ventajas y desventajas que tienen tanto operar acciones como operar CFDs. Como podéis ver, no hay de por sí un activo 100% mejor que otro. Hay que entender para qué queremos cada uno de los activos, en qué condiciones de capital lo queremos y, como podéis apreciar, al fin y al cabo, la evolución desde un nivel inicial, pasando por un nivel medio y llegando a un nivel alto. La clave fundamental es que un inversor sepa operar indistintamente cualquier tipo de activo, tanto los CFDs como las acciones.